Hola a todos. En este vídeo vamos a estudiar los hidruros. Desde el punto de vista de las fórmulas, la formulación es un grupo bastante sencillo, pero la nomenclatura tiene sus pequeñas dificultades. Vamos a empezar revisando la tabla periódica. Como ya la conocéis, pues nos vamos a centrar solamente en lo que nos interesa para este grupo. Ya vimos al estudiar los óxidos que el oxígeno y el hidrógeno se combinan para formar agua. Como curiosidad, deciros que en el contexto de los hidruros, el agua o al agua se la llama oxidano. Quedaos con ese sufijo, ano. En realidad, ese nombre se le aplica en determinadas circunstancias que nosotros no vamos a estudiar. Si os fijáis, los grupos 16 y 17 están pintados de amarillo. Son los elementos más electronegativos que el hidrógeno y formarán unos hidruros especiales. Por lo demás, recordar que el hidrógeno forma compuestos iónicos con los metales y compuestos covalentes con los no metales. A los pobres gases nobles les ignoraremos igual que otras veces. Vamos a empezar, pues, con el estudio de los hidruros, viendo qué son, cómo es su fórmula, qué nomenclatura empleamos y algunas cosillas más. Como siempre, lo primero, ¿qué son? Son compuestos binarios que se forman al combinarse el hidrógeno con otro elemento químico. Acostumbraos a mirar para aprender, a fijaros en las cosas. Observad las fórmulas de los ejemplos. ¿Dónde hay metales y dónde no metales? ¿Qué tipo de enlace se formará entre el hidrógeno y el elemento que lo acompaña en cada ejemplo? Según está escrita la fórmula, ¿quién es el más electronegativo en cada caso? Vemos que los ejemplos de las etiquetas amarillas, el otro elemento es un metal, mientras que en los otros es un no metal. Esto nos invita a pensar que debe haber dos grandes grupos de hidruros. Y así es. Si nos fijamos en los ejemplos de las etiquetas verdes, la posición del hidrógeno a la derecha nos dice que es más electronegativo que el otro no metal. Sin embargo, en los ejemplos de las etiquetas azules está a la izquierda. Nos dice que el otro elemento, situado a la derecha, es más electronegativo que el hidrógeno. De nuevo, dos grandes diferencias nos hablan de dos subgrupos. Con estos razonamientos pasamos a ver la clasificación de los hidruros. No olvidéis lo que acabamos de comentar. Podemos distinguir, en un primer lugar, dos tipos de hidruros. Los hidruros metálicos, que se forman al combinarse el hidrógeno con un metal, y los hidruros no metálicos, que se forman al combinarse el hidrógeno con un no metal. Como ya hemos comentado, dentro de estos hidruros no metálicos hay dos subgrupos. El primero es el de los hidruros volátiles, que se forman al combinarse el hidrógeno con un no metal menos electronegativo que él. Observa las fórmulas. Y el segundo es el de los haluros de hidrógeno, que se forman al combinarse el hidrógeno con un no metal más electronegativo que él. Observad las fórmulas también y comparad los dos grupos. Los hidruros, por su nombre,
son unos desconocidos, pero tal vez los tengas al lado de tu cama en la mesilla, dentro de una pequeña linterna. Las pilas o baterías recargables de níquel hidruro metálico están sustituyendo a las más conocidas de níquel cadmio. Lo que han hecho es sustituir el cátodo de cadmio, que es caro y muy contaminante, por otro de una aleación de hidruro metálico. Como premio, tiene doble capacidad de carga y un menor efecto memoria. También entre los hidruros no metálicos hay compuestos que os suenan. El famoso ácido clorhídrico que segregamos en el estómago, permitiendo la digestión de las proteínas por la acción de la pepsina, es un hidruro. Cuando ascendemos a zonas volcánicas con cierta actividad, pasamos por lugares con un terrible olor a huevos podridos. El responsable es otro hidruro que emana en estado gaseoso, es el sulfuro de hidrógeno. Cuando hablamos del efecto invernadero y del calentamiento global, todos pensamos en el CO2, pero hay un hidruro que es 25 veces más activo que el CO2 como gas de efecto invernadero, el metano. Afortunadamente, su presencia en la atmósfera es unas 200 veces menor. Procesos naturales y antrópicos generan metano continuamente. Algunos nos hacen reír, como las flatulencias de las vacas. Hay estudios australianos que proponen cambiar las vacas por canguros que no tienen ese problema de generación de metano. Otros lo que dicen es que habría que aprovechar los gases producidos en los estómagos de las vacas para obtener energía. Desde el 2008, los científicos están muy preocupados con las emisiones de metano procedente del interior de la corteza terrestre y últimamente con las posibles emisiones de metano que está almacenado más cerca de la superficie. Pero eso nos llevaría mucho tiempo y si alguien está interesado podría buscar información sobre el tema. Como podéis ver, los hidruros, a pesar de que su nombre no nos suena, están ahí. Vamos a estudiar cada uno de estos tipos que hemos visto, cómo se formulan, ya hemos visto las fórmulas, pero cómo se formulan y cómo se ponen los nombres. Vamos a empezar con los hidruros metálicos, como siempre diciendo qué son. Son compuestos binarios que se forman al combinarse el hidrógeno con un metal. Observa la ecuación que tenemos ahí, de formación de un hidruro, y las fórmulas de los compuestos tomados como ejemplos. Son compuestos iónicos que forman redes. El metal cede electrones y el hidrógeno los capta, convirtiéndose ambos en catión y anión respectivamente. Está claro quién es el más electronegativo. En el esquema, en el dibujo, tenemos la red cristalina del hidruro de litio, el último de los ejemplos que tenemos ahí. Estás estudiando también los tipos de reacciones químicas. Aquí tenemos un ejemplo de reacción de sustitución, en la que el calcio del hidruro desplaza al metal del óxido, con lo cual se puede aprovechar este tipo de reacciones para separar a los metales que nos interesan del oxígeno con el que forman los óxidos. Aprovecha mirando en esta ecuación para recordar quiénes son los reactivos y quiénes son los productos, qué significan las letras entre paréntesis, esa S de sólido, la G de gaseoso. Observa y comprueba si se cumple la ley de Lavoisier. Piensa para ello en la teoría de Dalton, que es lo que te va a permitir contestar, lo que nos permitía ver dentro de la ecuación
química si esa ley de Lavoisier se iba a cumplir o no se iba a cumplir. Aquí tienes la fórmula general de los hidruros metálicos. Observa que solo vemos subíndice en el hidrógeno. Hemos dicho que son compuestos iónicos, por lo que estas fórmulas son empíricas, es decir, nos informan de la proporción, no de la cantidad exacta. Como la valencia del hidrógeno es -1, al construir la fórmula, siempre metal tiene de subíndice 1, y el subíndice del hidrógeno coincide con la valencia del metal. Pasamos a estudiar cuáles son las nomenclaturas que vamos a usar con estos hidruros metálicos. Como siempre, la nomenclatura tradicional. De las nomenclaturas de la IUPAC usaremos las 3 de composición. Aunque la nomenclatura de sustitución estaría admitida, es la menos recomendada para estos compuestos y nosotros no la vamos a utilizar. Vamos a ver cada tipo. Empezaremos con la nomenclatura tradicional. Es muy sencilla. Utilizamos la palabra hidruro seguida del nombre del metal con los sufijos correspondientes. Esto la convierte en la más difícil, como siempre. El FeH3, el subíndice 3 del hidrógeno, nos dice que el hierro trabaja con valencia +3, por lo que el sufijo será ico. Así, el nombre es hidruro férrico. Para el CaH2 no hay duda, ya que el calcio solo tiene una posible valencia. Por lo tanto, será hidruro cálcico o simplemente hidruro de calcio. Pero prefiero que os acostumbréis a los sufijos. Para el PbH2, el subíndice del hidrógeno nos dice valencia +2, que es la pequeña del plomo, recordad, +2 y +4, por lo que el nombre es hidruro plumboso. Y en el último ejemplo, el plomo trabaja con valencia 4, por lo que el sufijo es ico y el nombre hidruro plúmbico. Las nomenclaturas de composición son muy sencillas. Ya hemos comentado cómo ver la valencia del metal, o sea que no hay ningún problema. En la nomenclatura con números de oxidación nos tenemos que acordar de los números romanos. Así, el FeH3 es el hidruro de hierro 3, escrito el 3 entre paréntesis con números romanos y el paréntesis pegado al nombre. Es muy sencillo y no merece la pena insistir más, pero sí es bueno hacer un poco de ejercicio mental. Bueno, poco no, muy poco. Pero bueno, algo es algo. ¿Cuál sería la fórmula del hidruro de hierro 2? Efectivamente, FeH subíndice 2. ¿Qué pasaría con el cobalto? Como tienen las mismas valencias que el hierro, las fórmulas se diferenciarían en el símbolo del metal y los nombres en el nombre del metal. El terrible cobre. ¿Recuerda las valencias? +1 y +2, siempre os olvidáis de ellas. Si trabajase con valencia +2, ¿cuántos hidrógenos tendría la molécula de hidruro de cobre 2? Espero que no hayas picado. Era una pregunta trampa. Los hidruros de cobre forman redes. Son iónicos, no forman moléculas. La nomenclatura con números de carga es igual de difícil. La única diferencia es que después del nombre del metal escribimos entre paréntesis la carga iónica que adquiere el metal. Recuerda que ponemos primero el número y luego
el signo, y que el paréntesis lo escribimos pegado al nombre del metal. Ya sabes que el valor numérico de esa carga iónica es el mismo que el de la valencia con que está trabajando el metal. En los ejemplos, el FeH3 es el hidruro de hierro 3+, el CaH2 es el hidruro de calcio 2+, y lo mismo para los hidruros de plomo. Ya que estamos con compuestos iónicos, piensa un poco. En el FH3, ¿cuántos electrones transfiere el hierro? Efectivamente, suelta 3 electrones. ¿Cuántos electrones capta cada hidrógeno? Cuidado, esto no es una pregunta trampa. Hay que saberse la teoría. Cada hidrógeno capta solo un electrón. Por eso hay 3 hidrógenos. Cada uno va a captar uno de los electrones soltados por el hierro. Si hacemos lo mismo con el PbH4, vemos que el plomo ha soltado 4 electrones y que hacen falta, por lo tanto, 4 hidrógenos para que cada uno capte uno de esos electrones. Recuerda que esta relación es precisamente la que determina la proporción de iones en los compuestos iónicos. La nomenclatura de composición con prefijos multiplicadores es siempre la más sencilla. Recuerda que leemos siempre de derecha a izquierda y que el subíndice del hidrógeno se lee como prefijo. Así, el FeH3 es el trihidruro de hierro, el CaH2 es el dihidruro de calcio, el PbH2 es el dihidruro de plomo y el PbH4 el tetrahidruro de plomo. No creo que tenga ninguna dificultad. Ya sabéis que en los casos en los que la valencia del metal es única, podemos obviar el prefijo. Así, el CaH2 podríamos llamarle simplemente hidruro de calcio, ya que no se puede confundir con ningún otro. La nomenclatura de sustitución no la vamos a usar. Se caracteriza por el sufijo ano y os podéis encontrar que la usan con metales de los grupos 13, 14 y 15. Los ejemplos: alumano para el AlH3, plumbano para el PbH4 y germanano para el GH4 son los más típicos, pero, repito, nosotros no la vamos a utilizar. Con esto hemos terminado los hidruros metálicos y pasamos a estudiar los hidruros no metálicos. Los hidruros no metálicos son compuestos binarios que se forman al combinarse el hidrógeno con un no metal. Son sustancias covalentes que forman moléculas. En el dibujo tenemos la molécula de NH3, el amoníaco. Parece que la han dibujado mal, pero no es así. Los hidrógenos no se sitúan en el plano ecuatorial, sino ligeramente por debajo, dándole propiedades especiales. Esto se debe a que el nitrógeno es un señor especial, pero eso es cosa de otro curso. Ya hemos visto que dependiendo de la electronegatividad relativa entre el hidrógeno y el no metal, se forman dos tipos de compuestos diferentes. Cuando el hidrógeno es más electronegativo,
se forma el grupo de los hidruros volátiles, en verde. Y cuando el más electronegativo es el no metal, se forma el grupo de los haluros de hidrógeno, en azul. ¿Os habéis fijado que este grupo ya no se llama hidruros de lo que sea? Bueno, voy a dejar las maldades para otro momento. Vamos a estudiar las características de ambos grupos. Empezaremos con los hidruros volátiles. Son compuestos binarios que se forman al combinarse el hidrógeno con un no metal menos electronegativo que él, es decir, con los no metales de los grupos 13, 14 y 15. Aquí podemos ver esos elementos escritos de menos electronegativo a más electronegativo. Boro, silicio, carbono, antimonio, arsénico, fósforo y nitrógeno. En la reacción química se representa la reacción de síntesis en la que se forma el amoníaco. Observa que a partir de dos reactivos se forma un producto. Recuerda que deberíamos leerlo siempre teniendo en cuenta los moles. Un mol de dinitrógeno más 3 moles de dihidrógeno dan 2 moles de amoníaco. Observa bien las fórmulas. El hidrógeno está escrito a la derecha porque es el más electronegativo. La imagen nos muestra una mina de carbono. En el interior de estas minas se liberaba el metano acumulado entre las capas de carbón. Como es muy inflamable, provocaba frecuentes explosiones de dramáticas consecuencias. Este gas metano, junto con otros gases, formaba una mezcla que era conocida como grisú. La mejor alarma antigrisú que tenían los mineros era un pajarito. Si no te sabes la historia, infórmate. Yo creo que es una curiosidad interesante. La fórmula es muy sencilla. Como el hidrógeno es el más electronegativo, se escribe a la derecha. El subíndice del no metal no se pone porque es 1. Y el subíndice del hidrógeno coincide con la valencia del no metal. Para el NH3, la valencia del nitrógeno es más 3. Para el pH3, la valencia del fósforo es más 3. Y para el CH4, la valencia del carbono es más 4. Vemos que en los tres casos coincide con los subíndices del hidrógeno. Son compuestos covalentes que forman moléculas, por lo que las fórmulas son fórmulas moleculares, que nos indican la cantidad de átomos de cada elemento que hay en el compuesto. Es bastante sencillo, no hay ningún problema. Pasamos a estudiar las nomenclaturas que podemos usar o que vamos a usar. Como siempre, la nomenclatura tradicional, que presenta especiales problemas, luego la más fácil de la IUPAC, que es la de los prefijos multiplicadores, y por último la nomenclatura de sustitución. La nomenclatura tradicional de este grupo ha sido siempre muy especial, ya que no seguía un criterio igual para todos. Normalmente decíamos que cada compuesto tenía un nombre propio. Fijándonos en los ejemplos, lo entenderemos mejor. El NH3 se llama amoníaco, el PH3 fosfina, el ASH3 arsina y el CH4 metano. Simplemente había que aprendérselos de memoria y punto. Lo que ha hecho la IUPAC es precisamente rechazar esta irregularidad, no aceptando la terminación ina de la fosfina, la arsina y la estibina.
que es el SbH3. En realidad, lo que hace es unificar los sufijos con el sufijo ano del metano, como veremos más adelante en la nomenclatura de sustitución. Sí se admite el nombre amoníaco, igual que admite el nombre agua para el H2O. La nomenclatura de composición con prefijos multiplicadores es la más generalizada. Como ya hemos visto, los hidruros metálicos, hay muy poco que añadir. El NH3 es el trihidruro de nitrógeno. El pH3 es el trihidruro de fósforo. El AsH3 es el trihidruro de arsénico. Y el CH4, el tetrahidruro de carbono. La nomenclatura de sustitución se caracteriza por el uso del sufijo ano. Es una nomenclatura ligada fundamentalmente a estos hidruros volátiles. En general es muy sencilla, ya que solo hay que poner el sufijo al nombre del elemento que acompaña al hidrógeno. Si nos fijamos en el segundo y tercer ejemplo, vemos que el fosfano del fósforo y el arsano del arsénico. El nombre azano del NH3 viene de la palabra azoe, que es el nombre del nitrógeno. Parece que viene de que no permite la vida. Piensa en la raíz, en la etimología de esa palabra. El ejemplo que os pongo ahora, el borano, es para que os mentalicéis de que las cosas se pueden complicar. Realmente no existe. Y lo que existe es el diborano o hexahidruro de diboro. Pero esto, para nosotros, solo es una curiosidad. Vamos a comenzar con el segundo grupo de hidruros no metálicos. Este grupo de hidruros tiene un nombre curioso: haluros de hidrógeno. Observa que el sufijo uro no lo lleva el hidrógeno. Los haluros de hidrógeno son compuestos binarios que se forman al combinarse el hidrógeno con un no metal de los grupos 16 o 17. La propia definición nos da una justificación para entender lo que sucede con el nombre. El sufijo uro, en todos los compuestos que se usa, lo lleva el elemento más electronegativo. Recuerda esto. El sufijo uro, en todos los compuestos que se usa, lo lleva el elemento más electronegativo. Lo has visto en los otros hidruros y en los haluros de oxígeno. Y más adelante lo verás en las sales binarias. Ese elemento que lleva el sufijo uro se escribe siempre a la derecha. Observa las fórmulas. En la ecuación aparece representada la reacción de síntesis del sulfuro de hidrógeno. Acordaros de ese gas maloliente de las zonas volcánicas. Son compuestos gaseosos que en disolución forman ácidos. De ahí les viene el nombre tradicional de hidrácidos. Es un nombre muy importante que no debéis olvidar. Ya hemos comentado cómo es la fórmula general de estos compuestos. Observa que a pesar del nombre haluros, estos compuestos no se forman solo a partir de los elementos halógenos, sino que lo hacen a partir de los elementos de los grupos 17, que son los halógenos, y también del 16. Recordad que forman enlaces covalentes entre los dos no metales, por lo que las fórmulas que estamos viendo son fórmulas moleculares, que nos dicen la cantidad
de átomos que hay de cada elemento en el compuesto. Vamos a ver qué ocurre con la formulación. Para los haluros de hidrógeno vamos a emplear dos nomenclaturas. La tradicional, que dependiendo de si se aplica a la sustancia en disolución, es decir, cuando está formando realmente un hidrácido o no, será de una forma o de otra, y utilizaremos la nomenclatura de la IUPAC de prefijos multiplicadores. Aunque mencionemos la posibilidad de usar la de sustitución, no la vamos a usar con ellos. Empezaremos, como siempre, con la nomenclatura tradicional. Cuidado aquí. La nomenclatura tradicional propone dos nomenclaturas, una para el compuesto gaseoso, que es la de prefijos multiplicadores que conserva la IUPAC y que veremos más adelante, y otra para el compuesto en disolución. Cuando el compuesto está en disolución, tiene carácter ácido, y la nomenclatura tradicional lo reconoce en el nombre. Además, usa un sufijo característico, el sufijo hídrico, al final del nombre del no metal. En los ejemplos vemos H2S es el ácido sulfídrico. Vemos cómo reconoce el carácter ácido y cómo utiliza la terminación, el sufijo hídrico. El HCl, que es el ácido clorhídrico, y el HBr, que es el ácido bromhídrico. Normalmente veréis que se usa esta nomenclatura independientemente de que esté o no en disolución. Técnicamente no es correcto, pero está muy generalizado. Una advertencia. Con este sufijo hídrico soléis tener un problema. Como termina en ico, a veces os despistáis y lo confundís especialmente con la terminación ico de los oxoácidos. Hay que tener cuidado. Veamos las nomenclaturas actuales. La nomenclatura de composición con prefijos multiplicadores, recomendada por la IUPAC, es la misma que la tradicional cuando no estaban en disolución. La IUPAC la ha conservado. En estos compuestos, el no metal trabaja con la valencia negativa, que es única, por lo que genera solo un compuesto y no hace falta decir los prefijos. Así, el H2S no es el monosulfuro de dihidrógeno, sino simplemente el sulfuro de hidrógeno. Lo mismo sucede con los otros ejemplos. No ponemos el prefijo mono delante del nombre del no metal. El HCl es el cloruro de hidrógeno y el HBr es el bromuro de hidrógeno. La IUPAC admite también para estos compuestos la nomenclatura de sustitución. Recuerda que se caracteriza por el uso del sufijo ano, pero nosotros no lo vamos a usar. En realidad, lo reserva para derivados relacionados con ellos que nosotros no estudiamos. Solamente están aquí para que os suenen si los veis. El H2S se llamaría sulfano, el HCl clorano y el HBr bromano. Que os quede claro. Nosotros vamos a utilizar la nomenclatura de sustitución solo con los hidruros volátiles. Eso no quita para que vosotros sepáis que lo podéis encontrar en otros tipos de hidruros. No quería terminar el tema de los hidruros sin establecer un puente de enlace hacia la química orgánica. El metano, que para nosotros es un hidruro más,
es en realidad el compuesto más sencillo de un extenso grupo de sustancias, los hidrocarburos. Si observas los ejemplos, vemos que son cadenas de longitud creciente de carbonos a los que se unen hidrógenos. Cuando algunos de estos hidrógenos son sustituidos por otros elementos o grupos de elementos y las cadenas de carbono se reorganizan en el espacio, van apareciendo todas las moléculas orgánicas que nos constituyen. Por eso, al hablar de estas sustancias orgánicas, se habla de la química del carbono. En las imágenes inferiores tienes unas moléculas de glucosa a la izquierda que has estudiado como combustible de las células y que veías cómo se polimerizaba para formar almidón y celulosa. Y en la imagen de la derecha tienes un aminoácido, la arginina, los cuales has visto que son los constituyentes de las proteínas. La química orgánica, la química del carbono, nos ayuda a comprender la magia de la vida. Pero eso no entra en nuestro temario, es otra historia que algunos estudiaréis más adelante. Con esto hemos terminado el tema de los hidruros. Recuerda que siempre, además de estudiar y ver los vídeos, tienes que hacer las actividades y los ejercicios propuestos.